voy a ir compartiendo, ¿sí? Algunas ideas, algunos puntos de reflexión para que luego podamos ir profundizando en el intercambio entre todos para nutrirnos sobre este tema, ¿verdad? Del encuentro con el otro o desde dónde nos vinculamos. Si vemos al otro como persona, como cosa, ¿desde dónde? ¿Sí? Así que bueno, empiezo a ir compartiendo desde ya, como dijo Susana, la invitación a todos de consultas, de preguntas que vayan surgiendo a partir de lo que vamos compartiendo, de ponerlo en el chat, así luego nos nutrimos entre todos para ir conversando sobre ello. Bien, bárbaro. Para empezar, estas no son preguntas que surgen ahora, ¿verdad? Sino que son preguntas existenciales que todos nos hacemos, desde el lugar donde estemos, ¿sí? Y nos encontramos que justamente venimos de 2 años en la cual muchas veces a través de la virtualidad surgía el dilema de, bueno, ¿cómo me vinculo? ¿Cómo me encuentro con el otro? ¿Me logro encontrar por medio de la tecnología? Sí, no. Pero también surge el gran dilema de cómo esto me pasa a mí en mi vida cotidiana. ¿Sí? Tal vez yo estoy en mi casa y me siento solo. O mismo estoy en un grupo de amigos, en un grupo de familia extensa y también me puedo llegar a sentir solo. Me siento incomprendido. Pero de repente conozco a una persona hace poco tiempo y logro una conexión y un encuentro con el otro que siento que es un vínculo de toda la vida. Por eso vamos a intentar explorar algunos aspectos que nos atraviesan a nosotros para ver desde dónde lograr el encuentro. Ya me adelanto y lo voy a repetir en otros momentos de este compartir, que Martin Buber, un filósofo existencial del siglo XX, ya él decía, no hay medios para el encuentro es un hecho, es o no es. Lo que nosotros nos vamos a encontrar es con distintas disposiciones propias que van a posibilitar o no dicho encuentro. Veamos un poquito esta cuestión. Sí, para empezar, aquí una clara imagen de que cuando yo veo a alguien como un otro, como persona, empiezo a reconocer ciertos rasgos. Y lo que va a primar es poder identificar al otro. Pero para eso también necesito identificarme a mí. Todos nosotros, ¿sí? Somos seres en el mundo. Esto de ser en el mundo no es una cuestión netamente filosófica, es una realidad. Es que en realidad somos seres al mundo, que la relación con el mundo es algo inherente a nuestra existencia. Aunque no nos guste, nosotros nos relacionamos. ¿Sí? A mí puede ser que no me guste que haya simpatizantes, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? De River. Pero eso no significa que River exista, ¿sí? River existe, es parte de mi realidad, es parte de mi mundo. La clave será cómo yo me relaciono con ese aspecto. Y así lo podemos ir extendiendo con distintas áreas de nuestra vida. Que nosotros somos seres en relación. Y este ser en relación se ve influenciado por nuestra mirada que tenemos sobre el mundo, sobre nosotros y sobre el otro. Todos nosotros tenemos una cosmovisión, una visión del mundo. A partir de esa visión, todos nosotros empezamos a elaborar un sistema de creencias, ¿sí? Pensamientos, de ciertos comportamientos, de ciertas formas de vincularnos, de ciertas actitudes que esperamos como posibles, que consideramos correctas o incorrectas, que nos hacen bien o no. Y esto también nos lleva a que empecemos, a veces voluntariamente, a veces involuntariamente, a establecer juicios que de repente empiezan a afectar nuestra mirada sobre el otro. Porque en realidad, todos nosotros, ¿sí? Tenemos un instinto básico, natural, esperable de ser seres en relación. El tema está que hay con personas que logramos el encuentro y con otras se nos dificulta, ¿sí?
Pero entonces es la famosa frase que uno escucha muchas veces, no sos vos, soy yo. ¿Quién es, verdad? Si somos seres en relación, la relación con el otro, en el fondo, me define. La relación con el otro es un aspecto de mi existencia, de mi modo de ser en el mundo, de mi vida, y es en esta relación que se va a ir modificando y va a ir influyendo en mi modo de ver al mundo y en mi modo de ser en el mundo. Justamente esta charla está en el contexto del programa focalizado de logoterapia, vínculos y vida cotidiana. Y justamente Víctor Frankl ya proponía que la logoterapia tiene dos caras, ¿verdad? Por un lado es la logoterapia y por el otro lado es el análisis existencial. Y al hablar del análisis existencial se refiere a cómo cada uno de nosotros vive su vida, cómo se apropia de su existencia. Y es ahí donde nos encontramos con uno de los grandes desafíos que, en función de cómo yo soy en el mundo, va a ser cómo va a ser mi relación con el mundo. Aunque a mí no me guste, o aunque se me dificulte, somos seres en relación. Y tengo una cosmovisión y tengo esta condición existencial. Pero justamente les mencionaba hace 2 minutos que en realidad lo que nos va definiendo, ¿sí? Hablan algunos autores existenciales que lo que nos define es el vínculo, ¿sí? Pero no es tan fácil lograr todas estas imágenes. Acá hablamos de distintas fotos, distintos encuentros, distintos vínculos, que en su mayoría se caracterizan por un afecto, por un compartir, ¿sí? Desde lo que puede ser un vínculo de pareja, un vínculo de amistad, un vínculo simplemente de amistad, un vínculo fraterno, vínculos. Pero no todo vínculo implica un encuentro. Y sí, puse todas imágenes sonrientes, pero también, si les pregunto a cada uno, ¿sí? Sabemos que a veces encontrarnos con el otro no es todo color de rosas y tiene una parte de que nos interpela en quiénes somos nosotros. Sin embargo, ya decía Martin Buber, que en la relación, en el vínculo con el otro, yo me defino. No hay un yo sino un tú. Yo me puedo reconocer en este momento preciso como docente, porque estoy compartiendo con ustedes esta clase. Pero si de repente nos encontramos que no sé, que Consuelo, que Susana está ella impartiendo una clase y yo la estoy escuchando, la relación yo-tú cambia, pero yo sigo siendo yo y cada uno de ustedes sigue siendo tú y cada uno de ustedes es un yo y cada uno de nosotros es un tú. Esta relación yo-tú tiene que ver con reconocernos en nuestra individualidad, en nuestra singularidad, reconocer a un otro como un otro. Pero ¿qué pasa muchas veces? Asumir nuestra singularidad nos exige un trabajo de autoconocimiento, de autoexploración, de, de asumir nuestras propias falencias, ciertos rasgos que se nos dificultan, ¿sí? Ciertos rasgos que queremos mejorar, ciertos rasgos que tenemos que asumir porque no los vamos a poder cambiar. Pero también al otro le pasa esto. Por eso vamos a intentar descubrir por qué es tan difícil muchas veces llegar al encuentro con el otro y cómo se puede lograr algunos puntos, ¿sí? Pero también por el otro lado nos vamos a explorar cuáles son esas amenazas al encuentro. Porque de vuelta, el encuentro es un hecho, es algo que ocurre. Para empezar, ¿sí? Un breve videito que tal vez muchos han visto, ¿sí? Ahí, no se vio. A ver si aquí se ve. How many fingers do you see? You crazy mo... Stop sneaking up on me like that. How many? 4. 4? 4? Idiot. Yeah, come in.
bend your medial collateral ligaments. Place one talus in front of another, and see where you have a problem. Of course, if there were a news story covering this event, the headline might read, "Small brain enters room." Fingers. What's the answer? Oh, you're another one of those bright young fellows who always know the right answer. Welcome to real life. How many do you see? And 4 fingers, I think. No. Look at me. You're focusing on the problem. You focus on the problem, you can't see the solution. Never focus on the problem. Look at me. How many do you see? Look beyond the fingers. How many do you see? Eight. Eight. Yes, yes. Eight's a good answer. See what no one else sees. See what everyone else chooses not to see. Fear, conformity, laziness. See the whole world anew each day. The truth is, you're well on the way. You see something here besides crazy, bitter old man. You wouldn't have come in the first place. Bien. How many Ah, fingers? ahí está. Bien. Una frase tal vez de una película que muchos hemos visto, ¿sí? De Patch Adams, bien al inicio, pero que da un montón de elementos de desde dónde empezar a lograr el encuentro. Porque justamente la invitación que le hace este amigo de Patch es a mirar más allá. Viktor Frankl nos hablaba de que las personas somos una unidad biopsicoespiritual. En esta unidad biopsicoespiritual, nosotros tenemos inevitablemente rasgos de personalidad, modos de ser en el mundo, modos de actuar. Lo que pasa es que muchas veces ni nosotros sabemos desde dónde somos, desde dónde actuamos, desde dónde nos vinculamos con nuestro mundo, con nuestra existencia. Entonces terminamos aparentando ser de un modo. Nos terminamos vinculando desde mecanismos de afrontamiento, desde mecanismos de protección, y todo ello dificulta el encuentro entre las personas. Y más cuando pensemos en un ámbito tal vez como el ámbito familiar, cuando hay mucha historia vivida. Esto significa que el encuentro me hace olvidar de todo lo que me ha ocurrido con el otro, de tal vez las lastimaduras, heridas, defectos del otro. Claramente no, sino que me encuentro con la persona. Para que haya un encuentro es reconocer a cada uno en su individualidad y su singularidad. En un encuentro se necesitan tiempo y espacio para que ocurran. Pero sin embargo, al encontrarse, no hay tiempo y espacio. Yo les invito a pensar a cada uno cuántas veces, ¿sí?, se les ha pasado el tiempo, ¿sí?, que de repente lograron encontrarse con un otro y la conciencia del tiempo se dispersó, ¿sí? Esto se refiere a que cuando somos con un otro, desde la genuinidad, desde la autenticidad, pasa el encuentro. Pero no es tan simple, porque depende de las dos partes.
Pero sí en esto de depender de las dos partes, y uniendo a lo que escuchábamos recién, cada uno es responsable desde dónde va a buscar el encuentro con el otro. ¿Por qué? Porque si Patch se quedaba solamente en lo que mostraba esta persona, no lograba ver más allá. Este ejercicio de los dedos es un ejercicio que muchas veces también sirve para hacer en nuestra cotidianeidad, porque nos quedamos tal vez en una queja, en un grito, en un enojo, en un lamento, y nos olvidamos de la persona que está ahí. Por eso esta clase es una invitación a recuperar la mirada sobre la persona. Pero ya no depende del otro, depende de mí. Y desde dónde me voy a vincular y a encontrar con el otro. Todos nosotros tenemos la conciencia que nos permite descubrir lo valioso. Pero ahí vimos recién en el video que hablaba de temor, conformidad, pereza, muchas veces aturdimiento, miedo a salir lastimado. Entonces no vamos a reconocer al otro en su individualidad y su singularidad. Son aspectos que amenazan este encuentro, esta forma de ser. Sin embargo, para que el encuentro ocurra y vaya sucediendo, ¿sí? En primer lugar, tiene que ver con cómo miramos al otro. Si yo me quedo en lo que me muestra o veo lo que es. Viktor Frankl también citaba mucho una frase de Goethe que dice que si veo a la persona como es, la hago peor. Pero si la veo como puede llegar a ser, hago de ella quien realmente es. El gran desafío es cómo yo logro mirar al otro. Y aquí es donde entra una mirada de esperanza. Porque cuando dos personas se encuentran, se empiezan a transformar mutuamente. El encuentro es transformador. Pero esto también a mí me exige, muchas veces, exponerme a transformarme. Por eso no es tan simple. Es posible, y ojalá ocurriera más. ¿Sí? Porque hay algo del otro que queda en mí, y hay algo mío que queda en el otro. Somos con el otro. Todos nosotros buscamos espacios de encuentro. ¿Sí? Y esto también tiene que ver con algo que se habla mucho hoy, que tiene que ver con espacios de cuidado. Por eso, vivir buscando el encuentro con el otro, en el fondo, es vivir queriendo nutrir nuestra propia existencia. Pero veamos un poquito más en detalle. Podemos identificar tres grandes claves que pueden ir favoreciendo el encuentro con el otro, y hablo ya desde cada uno, desde los zapatos de cada uno, porque acá dependen de los dos. Dando clases, muchas veces con adolescentes y hablando con docentes, eh, dicen, bueno, Gastón, sí, pero un encuentro pedagógico es muy difícil. Sí, puede serlo, pero la clave es desde dónde yo me intento vincular con el otro. Porque cuando el otro me ve que yo lo trato como persona, se empieza a vincular conmigo desde otro lugar. Pero por eso acá es que hay uno que da la iniciativa. Y tal vez la tiene que dar varias veces. Pero si uno encuentra el para qué hacerlo, ya las cosas empiezan a ser distintas. Por eso el primer foco tiene que ver con la intencionalidad. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Sí? El para qué de mi accionar. ¿Qué es lo que encuentro yo de valioso al intentar, al buscar, al querer encontrarme con el otro? ¿Sí? ¿Para qué busco ese encuentro? Insisto, muchas veces ese encuentro no se da con las personas que tenemos más cerca. Y esto sabemos que es uno de los grandes factores de angustia. Ya lo decía Enrique Rojas en una conferencia hace varios años, de que la gran pandemia de nuestro tiempo es la soledad. ¿Sí? Y uno lo escucha a Rojas y lee a Buber que te dice que no hay medios para lograr el encuentro, y uno dice, bueno, ¿y qué hacemos?
Y lo primero es recuperemos a la persona, pongámoslas en el centro. Y empecemos a ver nosotros desde dónde buscamos ese encuentro. Por eso el primer punto, la intencionalidad, ¿sí? Porque el valor del otro me convoca, en tanto yo lo descubra, ¿sí? En tanto yo me apropie de lo que es mi vida y tenga claro la intencionalidad de lo que estoy buscando. Y voy a un ejemplo bien concreto. Muchas veces nos encontramos con, con personas, pongo el ejemplo tal vez de padres, ¿verdad? El otro día una persona me decía, Gastón, lo que a mí más me importa son mis hijos. Perfecto. Ah, eso sí, yo ya les dije, a mí me pueden ver de 2 a 5 los sábados. El resto del tiempo, y vemos qué se logra. Bueno, pero yo ahí te estoy poniendo mis reglas de cuando mi momento de la agenda y no hay encuentro. ¿Sí? Porque tal vez el otro, ¿cuántas personas le ha pasado de que de repente, no sé, los hijos le hacen preguntas en momentos inoportunos? ¿Sí? Para el encuentro es una disposición. La clave es desde dónde nos disponemos a encontrarnos con el otro. Porque ahí es donde uno se apropia de esa intencionalidad. El segundo punto, ¿sí? Para poder destacar, es tener una apertura a la transformación. Nosotros somos seres siendo, les pido que cada uno haga un mini ejercicio en este momento, ¿sí? Que pare y mire hace 3 meses atrás y se pregunte si es igual a hace 3 meses atrás. ¿Qué es lo que hay distinto hoy? Y seguramente van a decir, sí, Gastón, hay cosas que son igual, pero tal vez se encuentran otros aspectos que están siendo diferentes, aunque sea en milésimas, ¿verdad? Pero si yo les pregunto lo mismo de hace 2 años atrás, tal vez me dicen también que hay cosas que son distintas. Porque hace 2 años atrás, circunstancialmente, nos tocó vivir un momento muy particular a esta altura del año. Estábamos en plena pandemia. Y si les pregunto hace 4 años atrás, ya alguien no se acuerda. ¿Sí? Pero nosotros somos seres siendo, hay aspectos nuestros que van cambiando. Y hay aspectos que van manteniéndose. Y lo que es seguro es que nuestro ser relacional se va transformando. Y esto lo pongo porque el inicio para el cambio a la hora de vincularnos es hoy. Ya hoy, como yo me vincule, como cuáles sean los encuentros que tengan, ya hoy me va transformando. Pero el desafío está en si estamos dispuestos a empezar a sembrar vínculos distintos. Y si estamos dispuestos a irnos transformando. Porque justamente esta apertura a la transformación nos expone a nuestra vulnerabilidad. Pero la apertura a la transformación implica reconocer lo valioso de lo que nos importa, de lo que realmente queremos y encontramos que le da sentido a nuestra vida. Y un tercer punto es darnos la posibilidad de ser a nosotros y al otro. En el videito que les mostré es una gran representación de lo que muchas veces no pasa en nuestra vida. La segunda parte. La primera parte es lo más común. Veo una actitud, un gesto de un otro que me genera distancia, me pone una barrera. Es una pregunta incomprensible de cuántos dedos veo. Porque es interesante porque siempre ponía los dedos adelante de su cara. Y cuántas veces nosotros nos quedamos con lo primero que aparece y no logramos ver a la persona que hay detrás. Tal vez algunos de los que estamos aquí somos profesionales de la salud y
Y nos toca tal vez este arte de ver a la persona más allá de lo que nos está mostrando, para apelar esa posibilidad de ser de otro modo. Pero el gran desafío está en mi cotidianidad, con mi vecino, ¿sí? Con mi pareja, con mis hijos. ¿Cómo logro yo el encuentro con ellos? Con mi padre, con mi madre, con mis amigos. Por eso la logoterapia habla de una forma de vida, ¿sí? Pero en parte está en cómo miramos a la persona y nos damos nosotros y le damos al otro la posibilidad de ser, la posibilidad de ser y de desplegar su deber ser, de ayudarlo a buscar su mejor versión posible. Hace unos días hablaba con una persona que me decía, Gastón, queda claro de que si alguien me hace un diagnóstico, yo tengo ADD. Pero te puedo asegurar que todo mi síndrome de hiperactividad lo estoy poniendo al servicio de algo que por lo menos para mí es valioso. Bueno, la clave será en desde dónde ir mirando y encontrándonos con el otro. Desde lo que nos muestra o desde lo que es. Es por eso que para ir logrando el encuentro, nosotros como personas contamos con distintos recursos no éticos, recursos espirituales. Frankl habla que la dimensión espiritual es una dimensión siempre sana en la persona. Todos somos espirituales. Esta dimensión es como el agua, ¿verdad? No se pudre, no existe, o sea, no se enferma, pero sí necesita de lo bio y de lo psico para poder expresarse, para poder manifestarse. ¿Y esto a qué nos lleva? Que para lograr el encuentro se logra desde los recursos no éticos. Pero vamos a contar con rasgos de personalidad desde lo biológico, desde lo psicológico, como el carácter, el temperamento, que pueden ser rasgos que nos afecten y dificulten o potencien ese encuentro con el otro. Veámoslo un poquito más. ¿Cuáles son los grandes recursos no éticos? ¿Sí? Por un lado tenemos el autodistanciamiento y por el otro lado tenemos la autotrascendencia. El autodistanciamiento es lo que también desde la psicología cognitiva se llama metacognición, que es la capacidad de la persona de poder tomar una distancia de sí para conectarse, para ver, para pensar sobre sí mismo, ¿sí? Para regularse distinto. Y la autotrascendencia se refiere a esta capacidad propia de todos nosotros de salir de nosotros hacia un otro, hacia una causa, hacia algo que nos convoca. Estos recursos requieren de lo biopsico para poder expresarse. Pero a la hora de pensar y de buscar y de explorar cómo uno se encuentra con un otro, estos recursos están ahí a flor de piel. Y voy a compartir una experiencia que me pasó ayer. Y le dije a la persona, permitime compartirla en la clase que tengo que dar mañana. Ya accedió. Se trata de la madre de un chico que tiene un diagnóstico de autismo. Y este chico viene todo en un proceso de cura y va desarrollando nuevas habilidades, va desplegando nuevas habilidades también. Y de repente la mamá le da 2 barritas, una para él y una para su amigo. Y pongámosle el nombre al amigo, vamos a poner el nombre de Pedro. El chico agarró las 2 barritas y decía, esta es mía, esta es de Pedro. ¿Y por qué lo traigo aquí? Porque para este chico Pedro es su amigo. Estamos hablando de un chico con
un diagnóstico de autismo, que tal vez desde lo bio y desde lo psico hay mucho para seguir trabajando y desplegando. Pero eso es una expresión de la autotrascendencia, porque es reconocer el valor del otro, ¿sí? Y es que la dimensión espiritual encuentra por dónde manifestarse. Todos nosotros, al ser seres biopsicoespirituales, buscamos autotrascender, pero no siempre lo logramos hacer. Pero cuando hay un encuentro, logramos autodistanciarnos y logramos autotrascender. Y veamos por qué. Dentro del autodistanciamiento podemos reconocer tres capacidades que incluye, ¿sí?, que están implícitas al hablar del autodistanciamiento. Por un lado, está la autocomprensión, que es la capacidad que tenemos nosotros de comprendernos a nosotros mismos, ¿sí? De poder observarnos, reconocernos, ¿sí? Voy a un ejemplo muy concreto, una persona que se enoja, poder reconocer e identificar por qué se enoja, que haya situaciones que lo ponen más nervioso. Bueno, tomar distancia y decir, sé que esta situación me pone más nervioso, más tenso. ¿Sí? Poder uno comprenderse en situación. Pero para esto muchas veces requiere parar uno la pelota y poder observarse. ¿Sí? ¿Basta solo con quedarse en ella? No, pero es un paso. ¿Sí? Desde este autodistanciamiento. Porque sigamos con el ejemplo del enojo de los nervios. También implica la capacidad de autorregularnos. ¿Qué implica el autorregularnos? Es, bueno, me pasa esto, siento, estoy enojado, estoy nervioso, me preocupa esta situación. Bueno, ¿cómo la gestiono? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo regular? Porque tal vez si yo me siento, sé que hablar de, más en estos momentos, tal vez a mí hablar de Boca en estos momentos me pone muy nervioso, ¿sí? Porque no me transmite seguridad. Bueno, está en mí en cómo puedo regular ese nerviosismo. Tal vez sé que escuchar determinado tema o que me pidan determinada cosa me angustia. Bueno, ¿cómo lo puedo regular? Todos tenemos esta capacidad. Y muchas veces el desafío es tener recursos desde donde poder autorregularnos, ¿sí? Por ejemplo, sé que si me pongo muy nervioso y tal vez me sirve ir a dar una vuelta y caminar. ¿Sí? Hay personas que a veces dentro de estos mecanismos de autorregulación encuentran formas dañinas para sí mismos, como no sé, les doy una piña a la pared, me fumo un porro o me tomo una botella de vino, ¿sí? O pego tres gritos y todo eso dificulta el encuentro. Y en el fondo termino dañándome, ¿sí? Son estrategias tal vez más de primer nivel. Por eso el desafío de buscar formas para ver desde, a partir de lo que yo comprendo de mí mismo, cómo puedo ir autorregulándome. Y si fuera tan simple, ya lo haríamos todos. Por eso el gran desafío de ir buscando formas, medios para poder hacerlo, ¿sí? Y lo tercero, dentro de este autodistanciamiento, como gran recurso, que tiene que ver con la autoproyección, con la capacidad, la posibilidad de poder vernos a nosotros de otro modo, de cómo podemos ir desplegando desde lo que vemos hoy, desde lo que reconocemos hoy, nuestra mejor versión posible, que se va logrando por medio de múltiples decisiones. Pero solamente lo puedo reconocer cuando me veo y me reconozco como alguien en camino, como un ser siento. Estos recursos están siempre en todos nosotros. Y aclaro, no tiene que ver con una meta. No, no, tiene que ver con descubrir un valor y desde lo que yo soy hoy, ver cómo puedo ir desplegando para ir alcanzando esta mejor versión posible de mí mismo. Y veamos un poquito a qué se refiere este tema de la autotrascendencia, ¿sí? Hablábamos que es la capacidad de la persona de salir de sí
para orientarse a un otro, a una causa, a algo que la convoque. Esto es algo que también, un recurso que todos tenemos. Y podemos ver tres conductas, ¿sí? Tres capacidades, mejor dicho, que están bien asociadas a la autotrascendencia. La primera y fundamental es la diferenciación. La diferenciación tiene que ver con reconocerme a mí como alguien distinto de un otro. Y esto implica reconocer mi individualidad y mi singularidad. Reconocerme qué me pasa a mí. Pero también reconocer a un otro, con una mente particular, que piensa distinto, que le pasan cosas distintas, pero que en el fondo tenemos aspectos que nos gustan compartir. Y aquí nos encontramos con la segunda capacidad, que es la de afectación. Esto de poder reconocer en el otro, en el afuera, algo que me afecta, que me convoca, que lo noto como que me atrae. Que no estoy hablando de necesariamente de un vínculo de pareja, después podríamos hablar si en los vínculos de pareja, ¿sí? Siempre se da esta expresión de los recursos no éticos, si se da una expresión del amor, ¿sí? Tan palabra tan manoseada en este último tiempo. ¿Sí? Justo en el programa Focalizado tratamos mucho sobre este tema del amor para poder verlo desde una mirada más amplia, ¿sí? Que a veces la que nos quieren mostrar. ¿Sí? Una mirada logoterapéutica como aquello que puede y posibilita el encuentro con el otro. Pero bueno, la afectación, esto de reconocer el valor. Con esta persona me atrae y me quiero encontrar. Quiero ser con él, con ella. ¿Sí? Hay algo ahí, no sé qué es, pero tac, que me atrae y me convoca. Y fundamentalmente, hay una actitud de entrega. Una actitud de entrega de brindarme. Pero si uno se fija, al brindarme, me voy desplegando. Y al irme desplegando, le voy dando lugar a esta autoproyección, a esta mejor versión, a esta mía, a esta posibilidad de ser de otro modo. Todo esto son recursos que uno lo ve así, parecen muy técnicos, pero veámoslo en un ejemplo bien concreto. ¿Sí? Una madre que se levanta a las 5 de la mañana para llevar a su hijo de 10 años al baño que está con enuresis. Y sabe que su hijo cada vez que se levanta con la cama mojada se angustia. El hijo ya sabe el problema y está intentando resolverlo. Pero la madre, ¿sí? Se levanta a las 5 de la mañana, por un lado reconoce a su hijo como un otro, diferenciación, hay un valor en su hijo, ¿verdad? Que la convoca, afectación, hay una entrega, se brinda con lo que puede. Pero también esto le implica a ella, por un lado, reconocerse de que le importa tal vez la salud de su hijo, ¿sí? Que no es, tal vez no le encanta levantarse a las 5 de la mañana, ¿sí? Pero lo hace como un gesto de entrega, entonces regula tal vez su cansancio y en vez de estar enojada va y lo hace con una buena actitud. Y se termina autoproyectando porque termina siendo tal vez una madre, ¿sí? Una persona que se brinda de un modo distinto por sus hijos. Es una expresión de cómo se manifiestan estos recursos. Y yo les invito a pensar en cada uno de ustedes, vínculos donde ustedes logren identificar este encuentro. A ver cómo se dan estos recursos. Porque muchas veces uno cuando se encuentra con un otro y tal vez ciertos aspectos propios dejan de tener ese lugar tan relevante, tal vez como actitudes de egoísmo, de soberbia, de rencor, ¿sí? Que no significa que tal vez uno esté enojado, esté molesto, esté herido, pero se conecta con el otro, va más allá, ¿sí? Que ir más allá no implica negar lo otro, implica ir más allá, viendo la totalidad desde dónde vincularme y encontrar. Por eso, cuando hay un encuentro, siempre va a implicar una expresión de amor.
a su vez, nos va a permitir empezar a hablar de un nosotros, de una comunidad, de una unidad común. Que esta unidad común es el otro. Somos con el otro. ¿Sí? Por eso, cuando hablamos del encuentro, después es muy difícil poder transmitir, bueno, ¿y por qué logras el encuentro? Y es muy difícil transmitir qué pasa ahí. Somos. Y este nosotros nos atraviesa. Por eso hablamos de la transformación mutua. De hecho, un efecto generalmente que ocurre cuando una persona se encuentra con un otro es la vivencia de un lugar de acogida, de un lugar propio, ¿sí? De que puedo ser aquí, pero exige todo, muchas veces un proceso y un tiempo. Al encontrarme me termino planificando como persona porque termino desplegando una mejor versión posible. Y como ya venimos diciendo, nos transforma. Luego de un encuentro, y tal vez no somos los mismos. Mi gran maestro, el doctor García Pintos, suele decir que la clave, por ejemplo, del encuentro pedagógico es que cuando salgamos de la clase, salgamos no siendo los mismos, ¿verdad? Porque si hubo encuentro, hubo transformación. Lo que pasa es que la vivencia de esa transformación, muchas veces queremos que pase por acá, y en realidad pasa por acá. ¿Sí? Es muy difícil ponerlo en palabras. ¿Sí? Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, díganme 3 educadores, ¿sí? O piensen en 3 educadores que los hayan transformado. Tal vez no se acuerdan de los contenidos que vieron, pero sí se acuerdan de que algo pasó en ese encuentro. ¿Sí? Por eso, lo primero es cómo nosotros nos disponemos al encuentro con el otro. Pero sabemos que entonces, un poco ordenando lo que venimos conversando para después darle lugar a las preguntas, sabemos que hay ciertas, lo puse así como amenazas del encuentro, para agrupar 3 aspectos que hacen que esta línea se raje. ¿Sí? ¿Y por qué lo pongo como amenazas del encuentro? Porque ahí sí entra la gran pregunta. ¿El otro lo trato como persona o como cosa? ¿Lo trato en su individualidad y su singularidad? ¿O lo trato desde una funcionalidad? ¿Sí? En tanto me sirve, es utilitario. ¿Lo veo como persona o no? Es dificilísimo ver esto. ¿Sí? Y lo traigo a colación porque a nadie le gusta sentirse considerado cosa. Pero muchas veces nosotros tratamos al otro de ese modo. Y veamos por qué. Los agrupé las amenazas en 3 grandes grupos. La primera son por rasgos personales propios. ¿Sí? Todos nosotros tenemos fortalezas, debilidades, rasgos de personalidad, pero también tenemos todos nosotros heridas que tal vez hemos tenido en nuestra historia, que fueron incidiendo en cómo somos. También tenemos estrategias para evitar esas heridas. Entonces eso a veces dificulta cómo ser con el otro, cómo lograr este encuentro. Si yo me siento inseguro, ¿cómo me voy a animar a transformarme al encontrarme? Y voy a dejar siempre como la puerta entreabierta. ¿Por qué? Y porque si el otro viene con algo incierto para mí, y prefiero ir a lo seguro, ¿sí? Entonces termino viendo al encuentro como una amenaza,
Entonces prefiero ni intentarlo. ¿Sí? Y aquí es donde podemos hablar de lo que decía el Principito, ¿verdad? Con el zorro. De ir paso a paso, ¿verdad? De ir domesticando, de ir encontrando, de ir acercándose de a poco. ¿Sí? Pensemos en cualquier dinámica de grupos, en las cuales a veces hay algunos de los miembros que se vinculan desde la violencia, por ejemplo, y tienen roles ya asignados dentro de la dinámica de grupo. Y si alguien los quiere mover, se ven amenazados y prefieren, refuerzan el mecanismo, agredir más, ¿sí? Para que esto no cambie. La existencia es dinámica, pero la clave es qué es lo valioso que orienta el cambio. Entonces, en primer lugar tenemos los rasgos personales. En segundo lugar, tenemos condiciones externas. Cuando me refiero a condiciones externas, lo primero que podemos brindar es tiempo y espacio. La carencia de tiempo y espacio. El no darnos tiempo para encontrarnos. O algo propio de nuestros tiempos, esto de vivir a las corridas. ¿Sí? Todo apurado. ¿Sí? Entonces realmente no me doy tiempo de conocer al otro. De encontrarme con el otro. De ser con el otro. A veces también son condiciones desde llamémoslo desde lo estructural, ¿sí? Desde los medios para lograr hacerlo, ¿sí? Hoy tenemos acá el Zoom y todos nosotros podemos encontrarnos, ¿sí? Que tal vez puede ser una posibilidad de encuentro. Si lo hacíamos presencial, iba a ser más difícil, ¿sí? Por eso las condiciones externas pueden incidir, pero también tenemos medios que muchas veces no nos apropiamos, porque yo puedo estar compartiendo con un compañero de trabajo todos los días y no encontrarme. Y aquí aclaro, encontrarme y esta entrega implica es en brindarme. ¿Esto significa que no haya límites de autocuidado? No, porque los límites de autocuidado hablan de mi individualidad y mi singularidad. Todos nosotros necesitamos cuidarnos. ¿Sí? Y es por eso que voy al tercer punto, que es que tal vez hay características de la otra persona que a mí me dificultan el encuentro con personas con esas características. Que no me siento tan cómodo, ¿sí? Que realmente me cuesta más encontrarle el valor, ¿sí? Reconocerle el valor. ¿Puede ser una amenaza? Sí, en tanto yo me quede ahí. Sabemos que no todas las personas nos generan los mismos afectos y la misma atracción desde el valor, pero sí están, ¿sí? Es por eso que les traje un cuadrito en concreto para poder hablar desde dónde ir gestando los vínculos, ¿sí? Y un poco para ir sintetizando algunas de las ideas. Podemos hablar de un eje vinculado con el mundo, si yo confío en el mundo o no. Porque para brindarme, para que haya un encuentro, tengo que confiar en la persona. Tengo que confiar en el afuera. Si yo no lo hago, nunca me voy a poder encontrar. Hay personas que se vinculan siempre con la puerta entreabierta, ¿sí? Entonces cuento hasta ahí. Y la confianza es un don muy grande. Por eso hay que cuidarlo. Y lleva tiempo. Pero la pregunta es, cuando uno confía, ¿cómo se siente, verdad? Tal vez siente ese cobijo, ese ser con un otro, ese nosotros. Y después tiene que ver con uno mismo. Si en el fondo me animo a ser yo mismo, a mostrar rasgos propios o no. Y es ahí donde nos encontramos que hay personas que no confían en el mundo y no confían en ellos mismos. Hay personas que confían en sí mismos, pero no confían en el mundo, ¿sí? Entonces, terminan como vacíos de compromisos.
Fingen ser de un modo, muchas veces son de un modo más agrandado. Soy yo hago un montón de cosas, pero en el fondo no se involucran, no se atraviesan. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre la gallina y el chancho en el omelette. ¿Sí? La gallina pone los huevos, el chancho se pone el mismo. Hay gente que vive de ese modo, sin compromiso. Y sin compromiso es que no me dejo transformar. Después tenemos personas que no confían en sí mismos, pero sí confían en el afuera. Entonces se aferran a lo que aparece. Y cuando uno confía en el afuera y confía en sí mismo, se brinda, autotrasciende, sale de sí hacia un otro. ¿Qué es lo que termina pasando cuando una persona no confía ni en sí misma ni en el mundo? Se termina encerrando, se aísla. ¿Sí? Son mis ideas, mi mundo. Entonces, lo que tengo son simplemente ahí, gente con la que hay alrededor. No hay vínculos. ¿Qué pasa cuando yo confío en mí mismo, pero no confío en el afuera? Tengo un montón de contactos, porque el foco va a estar en producir. No me importa la transformación. De hecho, es un vínculo muchas veces hasta utilitario. ¿Sí? En tanto me sirva a mí, me vinculo con el otro. Pero puede ser que yo no confíe en mí, pero sí confíe en el afuera. Y ahí es donde tengo relaciones. Relaciones, ¿por qué? Porque para mí son importantísimas. ¿Sí? Me apoyo, me siento seguro, me aferro, pero no me transformo. Y eso es lo que ocurre cuando hay un vínculo. Vínculo que sabemos que entre todos los significados que tiene el de atadura, ¿verdad? Es cuando están las dos manos así y nos transformamos mutuamente. Cuando hay un vínculo, hay calidez en ese vínculo. ¿Sí? No me da igual cuando me lo encuentro con el otro y tengo un vínculo, no me da igual. Por eso, ¿sí? Cuando no confío en mí, no confío en el afuera, no hay afuera, entonces como el afuera está vaciado de valor, me retraigo, me cierro y solamente importa lo mío. Y aumenta mucho lo que es el narcisismo, el egocentrismo. ¿Sí? Cuando no confío en el afuera y me quedo en mí mismo, el afuera no es convocante, es utilitario. Es un medio para un fin. Y cuando hay una relación, ¿sí? El afuera, ¿sí? Me genera una satisfacción inmediata, ¿sí? Pero siempre tengo la garantía de escape. En cualquier momento me puedo ir. No me atraviesa. Entonces me vinculo como gallina. O bien, cuando confío en el mundo y confío en mí mismo, el afuera es convocante, me planifico, me voy transformando y voy siendo de un modo distinto. Tomando en cuenta estos aspectos, ¿sí? Vamos un minutito con el Principito y la Rosa. Para el Principito, su rosa era todo. ¿Sí? Nosotros empezamos este compartir reconociendo que somos seres en el mundo, somos seres en relación. Y este ser en relación, las relaciones me inciden, me pueden transformar, hablan de quién voy siendo. Y es por eso que este ratito es para invitarlos también a tomar conciencia cómo es la relación, porque para el Principito su rosa es especial. Vamos a leerlo acá todos juntos. ¿Sí? Te amo, dijo el Principito. Yo también te quiero, dijo la rosa. No es lo mismo, respondió él. Querer es tomar posesión de algo, de alguien. Es buscar en los demás eso que llena las expectativas personales de afecto, de compañía. Amar es la confianza plena de que pase lo que pase vas a estar. No porque me debas nada, no con posesión egoísta, sino estar en silenciosa compañía. Amar es saber que no te cambia el tiempo, ni las tempestades, ni mis inviernos. Amar es darte un lugar en mi corazón para que te quedes como padre, madre, hermano, hijo, amigo,
y saber que en el tuyo hay un lugar para mí. Dar amor no agota el amor, por el contrario, lo aumenta. La manera de devolverte tanto amor es abrir el corazón y dejarte amar, dejarse amar. Ya entendí, dijo la rosa. No lo entiendas, vívelo, agregó el principito. Les dejo esta imagen del principito, porque parte de la invitación, ¿sí?, es desde dónde nosotros nos vinculamos. ¿Sí? El encuentro es posible, pero la primera llave la tenemos cada uno de nosotros para buscar encontrarnos, para buscar desplegar. Y esto muchas veces nos implica conectarnos con nuestras heridas, con errores, con sombras, con defectos, pero teniendo en claro un para qué, ¿sí? Que a veces también ese para qué puede aparecer un poco nublado, ¿sí? Y nos cuesta verlos. Y ahí es cuando puede recurrir a los para qué ya fue encontrando. Porque cuando tuvimos un vínculo que fue significativo para nosotros, que tuvo sentido, ya nos queda y es parte de toda nuestra historia. Por eso somos seres en relación y desplegar nuestra capacidad de amar y ayudar a que otros también la puedan desplegar es uno de los grandes desafíos y es uno de los grandes factores protectores que tenemos nosotros para nuestra vida. Así que bueno, aquí les dejo cualquier cosa, los datos de contacto y ahora le vamos a dar lugar a las preguntas que vayan surgiendo, ¿sí? Sobre donde compartimos también distintas actividades para justamente promover el encuentro y el descubrimiento de sentido en distintos ámbitos, ¿sí? Y sobre todo en la vida cotidiana. Muchas gracias y ahí, Susana, te paso a ti la palabra. Gracias, Gastón. La verdad que escucharte no solo es un placer, sino que nos lleva a reflexionar sobre un montón de situaciones que estamos viviendo la humanidad, ¿no? Esto de la falta de compromiso, de la deshumanización de los vínculos y las consecuencias que nos está trayendo. Y entonces me parece que nos lleva a pensar y a reflexionar sobre la necesidad que desde nuestro pequeño mundo, que es nuestro entorno más íntimo, poder ir transformando para que se transforme el mundo de todos. Bueno, muchas gracias. Ahora le paso a las chicas que ya le han levantado por privado algunas preguntas. Consuelo, cuando quieras. Gracias, gracias, Su. Bueno, Gastón, te voy haciendo las preguntas. Si tienen alguna pregunta más, pueden hacerla en el chat y nosotros la recogemos, ¿sí? Bueno, la primera pregunta dice, ¿cómo miramos, sin tener delante nuestro, los preconceptos que hemos formado por tener un conocimiento previo del otro? Bien. Acá es donde entramos con uno de los grandes desafíos. Nosotros, establecer juicios, preconceptos, es algo que tenemos naturalmente desde la dimensión psico para organizar nuestra realidad. ¿Sí? Son muchas veces mecanismos adaptativos, ¿sí?, que muchas veces son sesgados, ¿sí? Y por eso la premisa, ¿verdad?, desde dónde miramos al otro. Así que si uno se fija también puede llegar a ser un preconcepto, pero tiene que ver con qué anteojos estamos dispuestos a mirar. De vuelta, todos nosotros tenemos una historia. Sí, a veces ni siquiera es un preconcepto, es un concepto real que el otro, que realmente tal vez me ha lastimado. Voy a un ejemplo muy concreto. Tal vez una persona, en un vínculo de pareja, uno de los miembros fue infiel. ¿Cómo puedo volver a confiar en el otro? ¿Sí? Y ya hay un preconcepto. ¿Sí? Y ya hay algo concreto que ha pasado. Y por eso les traía este triple foco. Porque si me quedo con lo que el otro me muestra solamente, no le doy la posibilidad de que pueda ser de otra forma. ¿Esto significa que me tengo que tirar al vacío por tirarme al vacío? No. Por eso también hablaba del cuidado. ¿Sí? Implica ver si hay un valor común para construir en un nosotros, siendo este ejemplo, ¿verdad? Todos los tenemos, los preconceptos. Pero el gran desafío es cuando nosotros logramos ir a la persona, que esto uno lo va aprendiendo y lo va entrenando. Por eso, si uno se fija, hablar del encuentro implica que las defensas bajen y que uno se exponga a algo más,
algo nuevo, algo diferente. Esto, como decía Buber, no hay medios, ¿sí? No hay recetas. Y en el fondo termina siendo un acto de, me atrevo a pensar, hasta de fe, ¿verdad? Y de confianza en que realmente me voy a poder encontrar con el otro para desplegar esa mejor versión posible. Por eso es una invitación que sabemos que no es tan simple, pero es posible. Pero está en cada uno, y acá voy a los recursos no éticos, en decir, sé que suelo tener este preconcepto, bueno, ¿cómo puedo ir más allá? ¿Sí? Pensemos en una situación muy simple, cualquier persona que trabaje, por ejemplo, con personas que están privadas de su libertad. Si yo me quedo con que esa persona ha cometido un crimen contra la sociedad, no le doy la posibilidad de hacer de otra forma. Entonces nunca iría a trabajar para ayudarlas, porque no tendría sentido, ¿verdad? Buenísimo, gracias, Gastón. Después te preguntan, un poco respecto a lo que estabas hablando, los recursos no éticos pueden ayudarnos a nosotros a buscar el encuentro con el otro, pero ¿cómo se busca y logra el encuentro con con el otro, con alguna incapacidad para hacerlo? Por ejemplo, personas ancianas o enfermos mentales o con alguna discapacidad. Bien, sí, sí, por eso también hablaba de estas amenazas, ¿verdad? Sí, de que dificultan. Lo primero es cómo uno va a intentar, porque nosotros, ¿sí? Eh, Hay un autor que se llama Irving Yalom, muchos lo conocen por sus novelas, ¿sí? Él entre las cosas que dice lo que cura es el vínculo, ¿sí? Y acá yo voy a algo bien concreto, con personas tal vez ancianas o que están con alguna enfermedad o que padecen alguna enfermedad mental. Eh, si nos quedamos solamente en la enfermedad, nos perdemos de la persona, ¿sí? Y ojalá fuera, a ver, esto es un arte, porque somos dos, es el otro y soy yo. Esto es un arte de cómo lograr el encuentro. Y lo primero tal vez es uno intentar brindar oportunidades de encuentro. Hay mucha gente que vivió su vida de modo inauténtico, sin encuentros. Entonces, cuando uno va con esto, ya viene la agresión. Y está desde donde uno, teniendo claro para qué lo hace, cómo se va a disponer a vincularse. El encuentro siempre se da cuando cada una de las partes pone lo suyo. Si no, no hay encuentro. ¿Sí? Pero muchas veces, ¿sí? Cuando uno se dispone, el otro se da cuenta que puede ser de otra forma, como pasó en el videíto cortito que les mostré. Y hay un montón de testimonios. Pero acá implica que uno tenga claro el para qué, y voy a algo clave, que es la paciencia uno para buscar el encuentro. ¿Sí? Porque muchas veces el otro, por sus heridas, por su situación de salud actual, ¿sí? Le cuesta mucho encontrarse. Pensemos en los efectos del encuentro. Si se logra eso, es porque es movilizante, ¿sí? Si fuera tan simple, todo lo haríamos, ¿sí? Pero el problema es que nos quedamos muchas veces solamente con con la cáscara y nos olvidamos de todo lo que hay allá detrás. Gracias. Te hago dos preguntas juntas que me parece que están bastante relacionadas. Y bueno, seguimos en la línea, ¿no? Dice, ¿cómo recomponemos los vínculos? Por ejemplo, con un hijo que nos ve de determinada manera. Y la otra pregunta dice, ¿cómo crear un vínculo con una persona desconfiada por cosas del pasado para crear una relación de hermandad? Bien. Lo primero, sí, es que estamos hablando ya acá de que aparecen heridas, ¿verdad? Bien concretas. Que hay una historia vivida y hay distancias. Nosotros cuando decimos de empezar, no empezamos de cero. Empezamos de un camino ya transitado. Eh, lo primero es ver dentro de lo que hay, qué posibilidad hay de encuentro.
mutuo, ¿verdad? Sino muchas veces también está, cuando no hay nada, es mostrar uno desde dónde. Ojalá, pues de vuelta, acá no hay recetas, ¿eh? Si no son desde qué disposición, ¿verdad? Sino después empezar a mostrar uno desde dónde hay aspectos que son valiosos, compartidos, y que, bueno, mira, sé que veníamos mal, pero yo voy a intentar hacer esto, porque lo que prima es la persona, ¿sí? Y muchos vínculos, a veces muchos vínculos entre padres, padres e hijos, ¿verdad? A lo largo de la historia, muchas heridas y la dificultad a veces de perdonar. ¿Sí? La palabra perdón implica poner por sobre, ¿sí? Por sobre don. ¿Cuál es el don que ponemos por sobre lo que pasó? ¿Qué es? ¿Qué es eso valioso? Que no implica olvidar, porque si implica olvidar, no sería perdón, ¿sí? Pero implica seguir a pesar de. Por eso a perdonar se aprende, y no es simple. Por eso insisto con este punto. En las historias familiares, lo primero es uno, saber desde dónde, a quién, qué es lo que tiene que ir perdonando y desde dónde ir saltando para desplegar. Ojalá que después el otro acepte el perdón, o el otro también pueda dar ese perdón. Pero es uno cómo va llevándolo. El tema del perdón sería para otra charla, ¿verdad? Sí, pero es cómo nos va atravesando a nosotros, ¿sí? Y qué es lo que buscamos, esa intencionalidad a la hora de vincularnos. Y más cuando la historia, tal vez uno se equivocó. Por eso digo, en la historia todos nos hemos equivocado. Y hay cosas que nos gustaría tal vez hacerlas distintas. Y ahí está la posibilidad de ir hoy sembrando. Porque tal vez de acá a un año el vínculo puede ser distinto. Por eso les planteaba la imagen de qué semillas estamos dispuestos hoy a sembrar. Sí. Clarísimo, clarísimo. Bueno, te anotamos para la clase del perdón, Gastón, te aviso que no vas a zafar de eso tampoco. La siguiente pregunta. Pienso que estos 2 años previos expuso muchas relaciones que asumíamos como muy cercanas y de larga data. Sin embargo, eran vínculos utilitarios. ¿Qué hacer? ¿Cómo abordar estas relaciones para generar un cambio? Y sí, fueron 2 años en los cuales de repente se expusieron las cosas, ¿verdad? Bajó el agua y nos dimos cuenta muchas veces de dónde estábamos, ¿verdad? Qué vínculos estaban, quién sí, quién no. Lo primero es la disposición de uno para ver desde dónde encontrarse. Porque si uno se siente que el vínculo pasó de encuentro a cosa utilitario, bueno, es ir explorando y muchas veces también nos exige a nosotros asumir que hay vínculos que dejaron de ser lo que eran. Y ahí viene la tristeza. También hay vínculos que uno puede inyectar y intentar resignificarlos, reencontrarse desde la realidad de hoy. La primera pregunta fue sobre los preconceptos. Y muchas veces nosotros hacemos juicios desde dónde está el otro y por qué el otro actúa como actúa. A veces tiene que ver con nuestra propia vulnerabilidad, a veces con la del otro. Por eso el diálogo es un camino. Y el actuar es el otro. Porque es ir actuando, es ir viendo, bueno, me quiero encontrar, intento encontrarme. Los vínculos no se fuerzan, pero muchas veces hay que darle tiempo y espacio. Lo que perdimos en la pandemia, ¿verdad? Fue muchas veces un tiempo y espacio para poder encontrarnos. Porque hacerlo así, para muchas cosas está buena, pero para lo que tal vez estábamos acostumbrados y nos interpela que era otra forma. Esto pierde la espontaneidad. ¿Sí? Y bueno, ahí entra justamente el desafío desde donde nos vamos vinculando y encontrando. Sí, tal vez estos 2 años expusieron que muchos vínculos eran utilitarios. Digo, por suerte lo expusieron. Para transformarlo o no.
porque el problema hubiera sido que sigan en el tiempo y bueno, y ahí uno se da cuenta que eran utilitarios. O no era tal vínculo. O fue un vínculo en un tiempo. Y hoy, lamentablemente, es la tristeza de quien está haciendo. El otro día hablaba con una persona y me decía, Gastón, me cambié de trabajo y con mis compañeros de trabajo no me mandan, de mi ex trabajo no me mandan ningún mensaje. Y bueno, es que la realidad es otra. Y yo los veía de amigos tan cercanos. Y bueno, pero una cosa es compartir el día a día y otra la distancia. Bueno, también nos exige a nosotros este ser en el mundo. Que, de vuelta, hay emociones como la tristeza que nos duelen. Pero bueno, es parte de que vimos un valor y que se está pagando, lamentablemente. Pero hay muchos otros valores que uno tal vez puede seguir eh, cultivando que iluminen. Perfecto. ¿Cómo saber si estás listo, si ya pasaste tu duelo para un nuevo vínculo amoroso, una nueva relación? Eh, no, ahí es cada persona, o sea, habrá que ver. Eh, sí, el duelo por un vínculo amoroso no es que hay una receta. Lo concreto es que tal vez uno va andando y va encontrando a alguien que te convoca y que conoces, sus características de personalidad te empiezan a atraer y te ayudan a ser de un mejor modo. Por eso para esto no hay, a ver, habrá algunos que ponen tiempo. Yo por lo menos desde donde trabajo no hay tiempo. Sí hay que atravesar el duelo, ¿sí? Pero hay una gran señal de alerta ahí que es ¿qué es lo del otro que a mí me convoca y me va transformando hoy? ¿Lo hago por mi angustia ante la soledad o por ya transitar y seguir? ¿O lo hago porque realmente me gusta lo que puedo ir viviendo con el otro? Esto es algo que a mucha gente le sirve, ¿sí? Porque si no termino poniéndole al otro como cosa, ¿verdad? Para tapar el duelo. El famoso dicho, un clavo saca otro clavo, ¿verdad? Pero bueno, por eso, y como les mencionaba, el tema del amor es un tema que está hoy muy manipulado, muy hablado, todos opinan, porque en el fondo es algo que tal vez todos podemos vivir, pero cuando vamos a pensamientos más, a fundamentos más profundos, con consistencia, y a veces pierden sustento, ¿verdad? Muchas cosas que aparecen en los medios. Por eso parte dentro del programa, por ejemplo, una de las unidades está exclusivamente orientada al tema del amor desde una mirada logoterapéutica para ver cómo poder promover, ¿sí?, vínculos amorosos, dígase de pareja o no, ¿verdad? Porque en el fondo el amor es una expresión de la persona en los vínculos. Clarísimo. Acá una que es parecida a la que tiene que ver con algunas anteriores, que dice, ¿cómo vincularnos con los adolescentes, desde el rol de educador, para generar un buen vínculo, pero que a la vez no nos falte el respeto? ¿Cómo conseguir ese equilibrio? Bien, eso, a ver, de vuelta también vamos a la parte del arte. Uno se dispone, pero también implica que uno presenta claramente ciertos límites de cuidado y de trato. Yo te puedo tratar a vos como persona con un trato respetuoso, no tengo que necesariamente hablar vulgar o permitir las faltas de respeto. Por eso muchas veces para los docentes una gran sugerencia es plantear claramente cuáles son tal vez algunas pautas de comunicación, de convivencia, de respeto mutuo, y uno ser el primero en respetarlas. Porque de vuelta, el que uno busque el encuentro con el otro no es que todo da igual, no. Al contrario, implica ver cómo poder promover y potenciar el despliegue del otro. Yo siempre cuento un caso de un chico que me decía, Gastón, o sea, rendía la última materia conmigo, si no repetía, y no estudió nada, por lo tanto repitió. Gastón, yo pensé que éramos amigos porque hablábamos todos los días, toda la semana hablábamos de Boca. Y no, o sea, que yo hable con vos de Boca, que me interese por vos, que intente promover, no significa que somos amigos. Y significa que vos tenías que estudiar. Y vos sabías que tenías que estudiar. Y también habíamos hablado de lo que implicaba estudiar.
Por eso los límites, en realidad los límites nos ordenan a nosotros, porque nos implican que hay algo valioso que cuidar. Si no, no hay límites. ¿Sí? Pero, de vuelta, tienen mala prensa los límites. Porque nos restringen. En realidad los límites nos posibilitan cosas. El tema es que también mi deseo iba para otro lado. Bueno, ahí como gestionamos y nos apropiamos de nuestra humanidad y de este ser el mundo en relación. Buenísimo, Gastón. Creo que también esto tiene que ver con la paternidad, ¿no? Este tema de los límites tiene que ver en todos los roles de autoría. ¿Cómo juega la genética cuando valoro en un presente a alguien que con el tiempo lo muestra como sus padres? Entiendo que se refiere a que... ¿Cómo juega la genética cuando valoro en un presente a alguien que el tiempo me lo muestra como sus padres? Es decir, que es igual a sus progenitores o que va a ser parecido a una persona. Si entendí bien la pregunta, cualquier cosa que la reformule de vuelta y le intento responder. El encuentro se da al reconocer al otro en su individualidad y su singularidad. Esto también implica que no siempre, que yo también no conozco a todo en profundidad. Lo reconozco como persona, con sus características, con su modo de ser en el mundo. Tal vez tengo un conocimiento limitado del otro. Muchos chicos absorben muchos rasgos de sus padres. Si esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque desde lo bio, lo psico, lo caracterológico, uno va desarrollando y va tomando comportamientos muchas veces imitativos de gente de su alrededor. Esto no significa que sea igual que sus padres. ¿Sí? Por eso ahí es cuando uno apunta a la libertad responsable de cada uno. Todos tenemos rasgos de personalidad y tal vez hay rasgos que serán semejantes a los de sus padres. Pero el gran desafío está en desde dónde promover su libertad responsable para asumir su propio proyecto de vida, porque en el fondo es al de él, no es al de sus padres. No sé si era esa la pregunta, pero la orienté para ese lado. ¿Sí? Ahí está, perfecto. La última pregunta, que creo que ya la respondiste, pero por las dudas te la pregunto. Cuando el vínculo está roto, lastimado, ¿cómo uno hace para volver a armar ese vínculo? Lo primero es que no se va a volver a armar. Será un nuevo vínculo. ¿Sí? Porque los vínculos tienen esa peculiaridad. A veces se rompen, sí. Y está el gran desafío desde dónde volver a armar un vínculo. Que no va a ser el mismo. ¿Sí? El problema que muchas veces nosotros tenemos es que queremos volver a hacer el mismo vínculo. ¿Sí? Y terminamos siendo un Frankenstein del vínculo. ¿Sí? Por eso acá es desde dónde se empieza a gestar. ¿Sí? Va a ser algo nuevo. Y eso va a exigir tiempo. Va a exigir espacio, va a exigir mucho aprendizaje. ¿Es posible? Sí. Por eso los vínculos son vivos. El problema es cuando uno piensa que todos los vínculos son iguales. Y no, los vínculos son personales. El encuentro es personal. Y se van transformando. Y tal vez a veces hay personas que uno no se da cuenta, pero el vínculo se fue apagando, y hay otros que hay por conflicto, y por eso el gran valor dentro de la familia, ¿verdad? De promover el vínculo. Porque no hay que dar las cosas por supuestas. Hay que darle tiempo, hay que cultivar, hay que conocer, hay que ver dónde está el otro. Porque si no, de repente uno se da cuenta de que el vínculo se marchitó cuando el árbol queda pelado, ¿verdad? Y esto es algo que se da todos los días. Pero si uno se fija es porque uno le encuentra sentido para eso. Si no, no pasa. Pero bueno, es parte del desafío. Gracias, Gastón. No hay más preguntas. Sí te quería pedir, Gastón, un mail de contacto o algo, por si es posible, si te pueden hacer alguna pregunta.
Sí, o sea, ahí bueno, era lo que les había puesto, ahora cualquier cosa lo dejo en el chat. Dale, O gracias. sea, puede ser tanto por mail como por Instagram, ¿sí? Y que tiene que ver justamente, bueno, desde cómo promover los vínculos, porque en el fondo todo esto son, promover este tipo de actividades, son factores protectores en amplio espectro, ¿verdad? Que Exacto. era lo que decía al final, y si no terminamos siempre corriendo el colectivo de atrás, ¿verdad? Y acá mucha prevención, y acá es para promover, cada uno desde nuestra realidad, ¿sí? Gastón, queda una última pregunta que acaba de llegar y me permito hacértela si no tenés problemas. Perfecto. Y dice, escuchando que hay personas que no confían en sí mismo ni en el mundo y son inseguras, ¿son vínculos que pueden prosperar? Sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la seguridad y la inseguridad no son blanco o negro, es un degradé. Y hay mucha gente que lamentablemente, por experiencias vividas, son inseguras a la hora de vincularse. Eh, pero cuando uno va encontrando que hay otras posibilidades de ser, se te abre el abanico de posibilidades. Por eso empecé hablando de Transformación. la cosmovisión, ¿verdad? Porque cuando uno de repente encuentra que las cosas se pueden hacer, que pueden ser de otro modo, dice, wow. Y no es que pasan las películas, ¿sí? Muchas veces la gente todos nosotros estamos muy circunscritos a veces en un mundo, ¿sí? Y vemos que las cosas son siempre así por los mandatos, ¿verdad? Pero la clave es, bueno, que hay otras aristas, ¿sí? Pensemos, mucha gente a veces crece en ambientes de no diálogo, de vulnerabilidad, y de repente ve otras aristas. Y, wow, esto puede ser distinto, ¿sí? Por eso, bueno, justo ahí comparto de esto de Familias hacia el Sentido, que es un espacio, ¿sí? Que me han convocado hace ya un tiempito, que armamos con unos colegas, que es cómo mostrar a veces en la familia, con recursos que ya tenemos, que hay posibilidades para hacer de otro modo. ¿Sí? A partir, por ejemplo, de entre las propuestas de lo que son las películas. Bueno, la clave es cómo nos conectamos, ¿sí? Pero bueno, también Bien. este webinar, ¿verdad? La invitación de eso es, bueno, para ver cómo se va dando. Y tal vez salimos ahora y ya todos tenemos la posibilidad con alguien. De, bueno, a ver qué podemos hacer. Bien. Bueno, queda una, no sé si tenés tiempo, si no, damos por finalizada esta Vamos, la exposición. última en 2 La minutitos. última, ¿cómo conciliar cuando los tiempos no coinciden, cuando el crecimiento de uno y otro difieren? Bien, ¿qué es lo urgente? Ahí es la pregunta, ¿qué es lo urgente? Porque que los tiempos no coincidan, va a pasar, puede pasar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a poner arriba de la mesa como importante? Sí, bueno, esto puede esperar. Bueno, si es lo que puede esperar, todos nos arriesgamos. Por eso somos libres y responsables de nuestras decisiones. Y ahí es donde entramos a, bueno, que tal vez hay cosas que son ahora en los momentos. Bien. Bien. Bueno, ahora sí, Gastón, te queremos agradecer un montón tu exposición, tu generosidad intelectual, tu buena disposición a contestar 12 preguntas, que no es lo habitual. Así que muchísimas gracias. Como les dije anteriormente, este es un webinar introductorio al programa focalizado de logoterapia, vínculos y vida cotidiana, que se inicia el 6 de junio. Está en el chat el link para inscribirse, y los esperamos el próximo webinar, que es el 19 de mayo, que va a ser sobre la nueva ley de discapacidad, ¿sí? Persona, dignidad y potencialidades. Y también tienen acá en el chat todos los cronogramas de todos los programas focalizados y jornadas académicas. Así que en nombre del Instituto de Ciencias para la Familia, el del área de formación continua, agradecemos a todos ustedes el tiempo y la atención que han dispensado en este webinar. Nuevamente a Gastón, muchas gracias y que tengan todos buenas noches. Buenas noches a todos.